Bienvenidas y bienvenidos a la 33ª versión del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, que se produce en este año 2021. Estamos en una modalidad online y al mismo tiempo estamos en presencialidad en la Sala de Cine Arte de Viña del Mar y en Sala Insomnia Teatro Condel de Valparaíso. Estamos muy orgullosos y sobre todo por volver a habitar un espacio como este, el Teatro Municipal de Viña del Mar, lugar fundacional, lugar testigo no solamente de la cultura de la ciudad de Viña del Mar, sino también es un teatro, es un espacio relevante también para la cultura nacional, para el cine chileno y para el cine latinoamericano, porque es en este festival donde se empieza a reunir las importantes cinematografías latinoamericanas a partir de los años 60. Pero parte, por supuesto, con una versión fundada por el Cine Club de Viña del Mar, por Alto Francia, y luego un festival abocado a cine chileno. Estamos llevando estas acciones de formación de públicos para acercar a nuestros públicos, para nuestros invitados, y estamos haciendo una franja denominada Memoria Latinoamericana. Dentro de la memoria latinoamericana es fundamental un momento, una experiencia que tiene que ver con la creación de películas en los años 60. Cortometrajes y posteriormente largometrajes que van a estar en torno a lo que se conoce como centro y luego cine experimental, pero sobre todo la fundación de la Cineteca de la Universidad de Chile. Estamos ahora con dos invitados, los quiero saludar, los quiero invitar y quiero presentarles. Estamos a alguien que para el medio cinematográfico no requeriría mayor presentación, pero estamos hablando del fundador del Cine Club, de la Federación de Estudiantes, luego lo que va a ser el Centro y Cine Experimental de la Universidad de Chile, el fundador de la Cineteca de la Universidad de Chile, montajista, guionista, director. Entre su vasta filmografía y sus colaboraciones con destacados cineastas y directores de fotografía como Héctor Ríos, se encuentra la película que dirige Aquí vivieron, Testimonio, Aborto y Venceremos, entre muchas otras que continúa hasta hace muy poco que 12 estuvo horas. la realización. Estamos ni más ni menos con el gran cineasta Pedro Chasquiel, al cual le damos la bienvenida y le agradecemos estar en este espacio de conversación del Festival Internacional de Cine Viña del Mar. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias y te voy a perdonar todas estas cosas que dijiste de mí. Bueno, es muy habitual la modestia y agradecemos el cariño Sí. siempre que hemos tenido la oportunidad de entablar una conversación, Pedro, así que muchas gracias por aceptar la invitación y nos Ujú. acompaña un colaborador de hace muchos años, académico, investigador, restaurador y coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, Luis Horta Canales. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación, encantados de participar. Bueno, el tenor de esta conversación, incluso uno podría decir que ni siquiera ustedes están invitados, porque ustedes son parte de la historia del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, son parte del patrimonio fílmico, son parte de la historia del cine chileno y latinoamericano. El festival creó una franja que se llama Memoria Latinoamericana con el fin de poner en valor y hacer conexiones que son sumamente importantes entre experiencias de los años 60 o fundacionales del nuevo cine latinoamericano o de los nuevos cines en Latinoamérica. Y precisamente en Chile la experiencia del centro y luego cine experimental y sobre todo la Cineteca de la Universidad de Chile es algo fundamental. Entonces, si podríamos partir conversando, Pedro, ¿te parece? Sobre hacer un ejercicio de memoria sobre lo que significó, lo que significa ese momento de creación, esa ebullición creativa que significó esos cortometrajes que empiezan a realizarse en los años 60 en lo que se llamó primero centro y luego cine experimental. Creo que calificaste muy bien diciendo ebullición. Y esta ebullición cultural no se limitó al cine.
cine fue parte de todo un quehacer en que, bueno, estaban las reformas en la Universidad de Chile, en el teatro, y bueno, de alguna manera creó las condiciones también para el surgimiento del cine. Recuerdo que nosotros planteábamos básicamente que el país, ¿vale?, de Chile no tenía una presencia en las pantallas de cine en Chile, ni en ninguna otra parte. Y que en general lo que se veía de películas nacionales, independientemente de calidad estoy hablando, pues no lograban conectarse o no pretendía tampoco conectarse con la realidad del país. Yo creo que en ese sentido se produce una ruptura y un inicio de lo que fue el Centro de Cine Experimental, justamente a partir de estas críticas que hacíamos en relación al cine que se hacía en la época. El poquísimo cine, porque con suerte era una película al año más o menos, tal vez 2 en algunos casos, pero nada más. Y la ruptura esto la produce de alguna manera Sergio Bravo con su película Mimbre. Y siempre yo la considero como el primer intento, el primer escalón de esta especie de escalera cultural. Bueno, fue un grupo que se formó, que en realidad era la necesidad de tener algún nombre institucional a partir del cual plantear todas estas nuevas posiciones con respecto al cine en el caso nuestro. Y en ese momento el teatro de la Universidad de Chile era un teatro de vanguardia también, con la misma problemática que nos planteamos nosotros, y se llamaba Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Los viejos como yo se acordarán de lo que significó y de las magníficas puestas en escena que hicieron. El nombre de cine experimental viene de ahí. No es que fuera películas experimentales, hay ahí un cierto malentendido. Y es que simplemente el cine era tan desconocido a nivel de cine nacional que necesitamos un nombre que por lo menos diera la información mínima de lo que... Y de ahí entonces, de teatro experimental, cine experimental, simplemente estábamos ambos bajo el paraguas de la Universidad de Chile. Y ahí se hicieron las primeras películas, dirigidas todas por Sergio Bravo. Estaba Trilla, estaba Día de Organillos, en el que yo participé más. Mimbre tuvo música de Violeta Parra, que de alguna manera se juntaron actividades que podían confluir en el cine, es decir, la música, la imagen. No sé qué más decirte en cuanto a ese momento. Llegó un momento en que después de estas películas documentales, cortometrajes, y no por eso menos valiosas, pasaron a convertirse en decir, patrimonio de la Universidad de Chile. De hecho, se pudo desarrollar el Centro de Cine Experimental gracias al apoyo de la universidad, y dentro de la universidad el secretario general de la época, Álvaro Bunter,
que creó todas las condiciones dentro de la universidad como para que esto se desarrollara, sobre todo en cuanto a equipamiento. Obviamente cuando ya pasó a ser parte de la universidad también había sueldos para poder dedicarse exclusivamente a este trabajo. Es muy relevante, Pedro, todo lo que Eh, nos comentas, porque evidentemente aparece dentro de lo que uno sabe y empieza a saber gracias a las publicaciones que han ido apareciendo felizmente sobre cine chileno y cine latinoamericano, los nombres como Sergio Bravo y Pedro Chaskel están ahí de cabecera, pero también están los primeros cortometrajes de Miguel Litín, de Elvio Soto, de Raúl Ruiz, y comienza a aparecer un grupo, un enjambre de obras que son fundamentales para Latinoamérica. Y quería, sobre lo último que señalaste, Pedro, preguntarle también a Luis que algo que para hoy día en el sistema neoliberal parece bastante anómalo, ¿cierto? Que una institucionalidad, una universidad pública, tenga la posibilidad de fomentar, no porque no exista hoy día, sino porque es sumamente complejo y difícil, bien lo sabe Luis, ¿cierto? Desde la academia, desde la institucionalidad pública, poder generar creación y arte. Y la Universidad de Chile, en el periodo que nos relataba Pedro, se produce esa conexión y el estímulo. Hoy día, felizmente, hay universidades públicas que están haciendo eso, pero es muy complejo con el neoliberalismo. Pero si podemos hacer esa conexión, Luis, sobre lo que significa universidad pública para el cine y el arte y la creación. Ujú. Sí, yo creo que para las generaciones contemporáneas debe ser un poco inimaginable cómo era la universidad hasta antes de la intervención militar, ¿no? Eh, y también es imposible dimensionar cómo estamos habitando una universidad eh, que vive también de esas huellas de otra forma de hacer educación universitaria, y que lamentablemente es irrecuperable. O sea, ya no se recuperó con la caída de la dictadura y ahora las luces más bien tratan de aludirla, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que recogiendo un poco lo que mencionaba Pedro, es súper importante entender que se generen las condiciones para que esto ocurra, ¿no? Algo que de pronto uno lo puede decir en términos muy superficiales, pero acá estamos frente a una institución del Estado que adquiere cámaras, adquiere material virgen, contrata a personas y de cierta forma va visando algunos proyectos, digo de cierta forma porque el cine experimental contaba con un grado de autonomía en los contenidos, ¿no? Y esa posibilidad de entender el cine no como una apuesta no como la producción de objetos que luego salgan a ser consumibles por la comunidad, sino que sean herramientas que le dan sentido a la sociedad, que la piensan en términos críticos y que tienen además los pies puestos en la tierra, ¿no? No hay como una mirada dirigista en términos verticales, sino que hay una cuestión de sensibilizarse con las clases trabajadoras, con el mundo campesino, con los pueblos originarios. Creo que esos elementos quedan testimoniados en las películas que hace cine experimental. Eh, Además, bueno, hay etapas, ¿no? Y creo que dentro de esas etapas un hito es El Chacal de Nahuel Toro, una película largometraje del año 69 que circula en festivales de cine internacional, que es la segunda película chilena más vista del siglo XX, hasta que aparece El Chacotero Sentimental. O sea, es una película que marca un hito en el sentido de colocar todos estos problemas estéticos y discursivos que estaban desarrollando estos cineastas en la esfera pública y va a marcar un momento que es irrepetible. Tal como tú también, Claudio, mencionabas, hay numerosas investigaciones sobre la historia del cine chileno y gran parte de ellas vuelve sobre estas películas producidas tanto en cine experimental como en el periodo de los años 60. Y creo que eso también da cuenta, sin ánimo de ser tendencioso, ni mucho menos, da cuenta de una realidad, de una producción cinematográfica fortalecida y robusta en términos políticos, discursivos, pero también de generar rupturas estéticas con el cine precedente.
y también con condiciones muy a la chilena, o sea, no había una intención de armar un modelo industrial a los Hollywood, porque Chile no tenía condiciones para eso. Eh, Quizás para las nuevas generaciones puede resultar medio curioso que saber que en esos años en todo Chile no había más de 2 o 3 cámaras de 35 milímetros, con mucha suerte, diría yo. Hoy día cámaras profesionales hay en distintos puntos del país y se pueden filmar películas con un poquitito más de apoyos que en esos años. Y disculpa, hay Pero películas que se hacían con la misma cámara. incluso hay películas que se prestaban la cámara, se hacía rotar, digamos, lo cual también apoya esta tesis de un trabajo colaborativo y abierto que tenía la Universidad de Chile. No era una cuestión solamente enclaustrada, sino que había una muy buena disposición para, para allanar el camino a una transformación del cine o previsualizar un nuevo cine chileno, la figura de un nuevo cine chileno que sea algo posible, ¿no? Ahora, hay algo importante que cuando uno hace estos ejercicios de memoria latinoamericana, no lo hace desde el ejercicio de la nostalgia, sino que todas las películas que tú nombraste y que nombraba Pedro son películas que tienen una profunda conexión contemporánea y son temas de avanzada, son películas que proponían una manera distinta esta ruptura estética que tú decías, Luis. Son películas que abordan la realidad. Entonces, le quería preguntar a Pedro sobre estos cortometrajes documentales que empiezan a aparecer. ¿Cómo se fue concibiendo esa nueva manera de hacer cine que tiene que ver con estos cortometrajes documentales que son los que uno empieza a observar en este grupo que fue el centro y luego el cine experimental? ¿Sí? ¿Cómo recuerda esa reflexión para hacer cine desde una manera distinta, Pedro? Sí, yo creo que hay que entender un poco el ambiente, el contexto del cual surgen estas películas. Es decir, en buena medida en Chile todavía el cine era conceptuado como un espectáculo de feria. Estoy exagerando, pero muy cerca de eso estaba. Entonces, encima, todo este cine que menciona, tendría que explicar un poco. Está realizado en 16 milímetros. En las películas hay dos formatos básicamente. Uno es 35 milímetros, que es el cine de las salas comerciales incluso. Y el de 16 milímetros, que es más estrecho, obviamente el 16 es menos que 35. Que bueno, en Chile no tenía salas donde exhibirlas, con algunas excepciones, porque no estaban equipadas para eso. Pero por otro lado, el 16 milímetros es mucho más barato o menos caro que el 35. Entonces el equipamiento de la universidad era todo en 16 milímetros. De hecho, las primeras películas como Mimbre, lo mencionamos, está hecho con una cámara 16 milímetros prestada. Y, y bueno, el 16 permitía hacer este cine distinto, que era este quiebre con el cine convencional de la época. Dentro de... Sí, ¿Qué más te por puedo favor. decir? Sí, que ¿Vas a continuara, no preguntar quise algo? interrumpirte, perdón. Entonces, bueno, nosotros hacíamos este cine sin tener muy claro dónde y cómo se iban a exhibir. Eso en una instancia inicial. Para poder exhibir esas películas había que llevar el proyector uno mismo, y el telón, y entonces organizar proyecciones. En buena medida eso se produce una cierta conexión con la idea
que haga una cineteca en la universidad. La cineteca partió, es decir, se desarrolló a partir de una idea justamente de Álvaro Bunter, de organizar un festival de cine 16, había 16 y 35 milímetros. Y con las películas que hay concurrieron a ese festival, se les pidió a las embajadas correspondientes que donaran las películas. Y ese fue el fondo inicial de la primera cineteca, en este caso de la Universidad de Chile. Hay un... ¿Qué más te puedo Sí, preguntar? que No. hay un hecho crucial, Pedro y Luis, que se produce con esta experiencia que estaba, y hay que decirlo, Chile es un país escandalosamente centralista y evidentemente y naturalmente todo se daba en Santiago, pero paralelamente en Viña del Mar el doctor Aldo Francia generaba un grupo, generaba el Cineclub de Viña del Mar y luego la Fundación del Cine Arte y luego un festival que era de cine chileno y que en el año 67 se transforma como el primer festival latinoamericano. Y en ese festival, en el año 66, en el festival dedicado a cine chileno, se estrena en el festival y gana la película Aborto, donde tú realizas el guión, el montaje y la dirección. Hoy día esa película está restaurada, es una película importante que vamos a exhibir en nuestra franja dedicada a la memoria latinoamericana y a la Cineteca de la Universidad de Chile. Y si pudiésemos hablar sobre qué significa la palabra aborto, el concepto de la película, que hoy día además se conecta perfectamente con lo que está sucediendo, con la discusión y el debate. Entonces, si podemos hablar de la película Aborto, una película que sigue siendo una película avanzada, una película distinta, anómala dentro de lo que podría ser también el mismo cine experimental. Si pudiésemos hablar sobre la película Aborto. Bueno, el título es un desafío. En esa época de decir aborto ya era rechazado por, es decir, como tema de conversación de gente respetable. Eh, fuera de la, eh, ¿cómo se decía? Decir abortos que hechos por, si fuera al hospital de sin ayuda médica, en fin, había una organización que en Estados Unidos que era algo de la defensa de la familia, algo así. La verdad es que no me acuerdo mayormente. Ellos encargaron esta película. Y, y bueno, nos planteó el problema, bueno, cómo resolver una película en encargo, era la primera vez que nos encargaban, y la última me parece. Eh, finalmente decidimos hacer la película como sabíamos hacerla, simplemente, y cuáles dentro de las condiciones que teníamos. Y de ahí resultó, en mi opinión, una de las primeras películas chilenas en estrecha relación con lo que en la época fue el neorrealismo italiano. No porque nos inspiráramos ni que estuviéramos copiando, sino que simplemente las condiciones en que se podía hacer esta película era muy parecida a las primeras películas de los italianos después de la Segunda Guerra Mundial. No teníamos sonido directo, en consecuencia evitamos lo que fueron los diálogos sincrónicos y optamos por una voz que relatara. Y tuvimos la suerte de tener excelentes actores.
como, digamos, actores principales, una actriz sarástica, y en los títulos está, no me acuerdo, siempre se me olvida el nombre del actor que realmente lo hizo muy muy bien, me parece a Rubén mí. Ureira. Ubeira, exactamente. Este, realmente aportó mucho. Fue muy fácil dirigir todo esto con ellos. Desde ya estábamos, el productor que era Lucho Cornejo, el encargado de la producción, pues él encontró un lugar adecuado que era un cité en la calle Bunne, muy popular, o sea, habitado por obreros, básicamente. No era esta especie de miseria espantosa que seguramente se encontraba en otros lugares y que ahora se encuentra, hacinamientos, etcétera. No era así. Había una dignidad bien especial en todo esto y que, bueno, tuvimos la suerte de poder transmitir con la película. Creo que esa es una de las gracias que tiene Aborto. Eh, Hay otro elemento importante, Pedro, que, bueno, tú nombraste a Sarastica, ella participa en Tierra Prometida de 1973 y por supuesto en Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia. Pero la película además destaca sí, ahí porque está la actriz principal. combina algo que es sumamente avanzado, ¿cierto? Para el momento tú nombraste que hay una conexión ahí eh, con el neorrealismo italiano, pero también es que con una aproximación documental hay una ficción para abordar un tema que evidentemente ya el propio tema ya era rupturista o iba en contra, ¿cierto? Estamos pensando el año 65, imaginemos que la palabra aborto todavía genera un debate para el año 2021, entonces es como varios antecedentes y varios elementos que aborta una película inusual, por decirlo, avanzada. Mira, es que yo creo que esto fue una resultante, diría yo, más allá de una elección eh, consciente. Eh, Se plantea un poco el problema de las películas en cargo. Eh, Había muchas posibilidades o varias de cómo enfrentar la realización. Una posibilidad era simplemente la película didáctica en que una voz fuera explicando el proceso, este, la forma de proceder, la parte científica. eh, pero el problema para nosotros, o sea, el problema para del planteamiento de la película era que tenía que llegar a las mujeres espectadoras, eh, interesarlas, hacerlo creíble y conquistarlas para eh, actividad antiaborto justamente. Eh, y ahí, bueno, optamos por... no teníamos posibilidad de construir escenografía. Pues yo incluso he visto películas ambientadas en poblaciones callampas de la época, eh, en que con la iluminación correspondiente lograban hacer aparecer la realidad como hecha con eh, este, escenografía construida especialmente para las películas. En este caso optamos justamente, a falta de otros medios, de filmar directamente en la realidad y la elección de ese cité
fue providencial. Tuvimos la colaboración de todo el mundo, sobre todo las señoras y los niños. Generalmente los hombres salían a trabajar. Y bueno, de ahí el resultante, que me parece que es un poco sorprendente en cuanto a calidad, modestia aparte. Es un fenómeno extraño en el cine chileno. Normalmente se plantea siempre de que la calidad surge de la cantidad. O sea, se hacen 100 películas, bajémosla. 10 películas, entre las 10 películas hay una buena. Sin embargo, resulta que en Chile en estos años 60, en que no había realmente una industria cinematográfica en absoluto, no había una, es decir, la tradición del cine chileno en la época era los guasos con sus ponchos en el campo. Eso era tradicional. eh, Se me fue la onda un poco. Eso es lo que puedes después tijeretear. Luis, la película Aborto está dentro de la programación de este homenaje a la Cineteca Universidad de Chile en esta franja llamada Memoria Latinoamericana. Y además vamos a contar con una versión restaurada, si nos puedes comentar sobre este proceso de, de, de hecho ya agradecer la existencia de la Cineteca de la Universidad de Chile, que dicho sea de paso, que está mencionado por Pedro, pero es una cineteca que además de salvaguardar el material fílmico está dentro de una actividad académica, investigación que fomenta la crítica, que tú lo nombraste también, pero ahora vamos a contar con una versión de esta película en mucho mejor estado, si nos puedes comentar ese proceso. Sí, bueno, este proyecto se enmarca dentro del financiamiento CREAR 2019 de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de nuestra Universidad de Chile, y también como parte de un proyecto de investigación que estamos desarrollando junto al profesor José Miguel Ortega, que investiga la obra del director de fotografía Héctor Ríos, que es el director de fotografía de Aborto y que es posiblemente uno de los mayores formadores y referentes en la cámara y la dirección de foto en el cine chileno. A partir de eso, de esa investigación, detectamos que la copia que circulaba de Aborto era una versión de bastante mala calidad en imagen y sonido, posiblemente a partir de unos traspasos que se habían hecho desde 35 milímetros, unos duplicados 35 milímetros, eh, traspasados a Betacam y luego traspasados a VHS en la década de los 90. Hay muchas copias que andan circulando de mala calidad de las películas de cine experimental en varias partes, y eso tiene que ver, quizás ahí Pedro después lo podrá contar, que muchas de esas películas circularon internacionalmente. Y por tanto, para poder conservarlas, o más bien ante el peligro latente de que la dictadura las destruyese, se duplicaron, y por eso andaban circulando esas versiones que no tenían una muy buena calidad. Nosotros en la Cineteca de la Universidad de Chile conservamos los negativos de la película, y sobre eso empezamos a hacer el trabajo. Eso desde el punto de vista más técnico nos permite, primero que todo, llegar a las condiciones más cercanas que tuvo la película en la época de su exhibición original, tanto en calidad de fotografía como en la calidad del sonido. Ese proyecto además nos resultó un poco complicado en términos de que Chile se acabó entre medio. O sea, vinieron las protestas, vino la pandemia COVID, y eso retrasó mucho los procesos de ejecución, en donde incluso tenemos contemplado obtener una copia en 35 milímetros nueva de la película, para que cuando podamos ser presenciales, tener actividades presenciales, más bien dicho, podamos volver a ver la película como se proyectó en el año 1965. Por otra parte, esto tiene un contexto un poco mayor, en el sentido que desde el año
2008, sino un poquito antes, empezamos un lento proceso de recuperar el archivo de la Cineteca de la Universidad de Chile, que se conservaba en poder de particulares. Hicimos un gesto simbólico de trasladarlos nuevamente a la Universidad de Chile, se habilitaron bóvedas climatizadas, se refundó la Cineteca que había sido clausurada por la dictadura chilena, y desde ese momento hemos intentado hacer una puesta en valor de materiales que, si bien pueden ser por circuitos o por sectores académicos conocidos, por el gran público han sido desplazados en términos historiográficos, pero también a partir de los procesos de desmemoria que se han implementado como políticas de Estado en el país. Entonces, la digitalización de estos materiales, la puesta en valor de ellos, la realización de actividades como estas, donde se conversa sobre la película, se le cuenta a las nuevas generaciones cuál es el valor de estos materiales, también tiene que ver con traerlos al presente y, tal como tú mencionabas, Claudio, hace un momento, entender que no son películas que miramos con nostalgia, sino que siguen teniendo una incidencia en la sociedad actual y en los procesos políticos, culturales que estamos viviendo. Sin duda, y aunque lo nombramos en la presentación, Pedro, fundador de la Cineteca y director mucho tiempo, y ahora tú, Luis, como coordinador, es súper importante este rol que cumple la Cineteca de resistencia, que nos permite hoy día leer estos materiales, porque sin esa gestión, sin el trabajo de Pedro, sin el trabajo de todo el equipo de la Cineteca y de la gestión que tú también encabezas, no tendríamos la posibilidad de hacer estos diálogos. Son películas que se conectan directamente con el tiempo contemporáneo y que nos ayudan a abrir el debate y a correr el cerco del imaginario y del sentido común. Por eso que es fundamental estos ejercicios de memoria conectados con nuestros tiempos, y por eso que decidimos en esta versión 2021, a pesar que es modalidad online por una parte, aunque tengamos presencialidad en las funciones, hacer este encuentro que ojalá el próximo año volvamos completamente a la presencialidad y poder exhibir nuevamente estas películas. Agradecer infinitamente parte de todo el equipo del Festival de Cine de Viña del Mar, FIC Viña, por la Municipalidad de Viña del Mar y por la Universidad del Paraíso con su Escuela de Cine, que podamos haber hecho este diálogo, esta conversación y sobre todo inaugurar esta franja Memoria Latinoamericana en homenaje a la Cineteca de la Universidad de Chile y, por supuesto, a una figura fundamental del cine chileno y latinoamericano como es Pedro Chaskel, que nos acompaña hoy día. Agradecer y despedir y agradecer la generosidad de tu tiempo, Pedro, y la experiencia que nos relatas, y a Luis por acompañarnos en esta conversación. Ha sido muy grato poder conversar un poco sobre todo estas actividades iniciales del cine chileno. Pensar la cantidad de películas que se hacen ahora en un año. De alguna manera es posible gracias a estas primeras películas hechas por nosotros en realidad. Les agradezco entonces la invitación. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Luis. Aborto tuvo un premio de la crítica de Santiago y tuvo el premio a mejor película en el Festival de Cine de Viña del Mar, cuando era solamente de cine chileno, el año 1966, cuando se realizaba en el Ciner de Viña del Mar y en este mismo espacio, maravilloso espacio restaurado que es el Teatro Municipal de Viña del Mar, por la memoria, por lo que necesitamos conectar, por los temas que necesitamos compartir con nuestras comunidades para que tengamos un futuro mejor, para que tengamos un nuevo Chile que se está escribiendo, y gracias a la Convención Constituyente les agradezco, un abrazo, y a todo el público que nos acompañó en esta conversación con el gran Pedro Chaskel y el admirado Luis Felipe Horta Canales. Muchas gracias y hasta pronto, y sigan la conversación con otros cineastas de los focos Argentina, Luchas Cotidianas, Panorama y sobre todo los cineforos de la competencia latinoamericana, documental y ficción, y nuestras funciones presenciales en Cinearte de Viña del Mar y en Insomnia Teatro Condel de Valparaíso, y que
continúen viendo cine latinoamericano en el 33º Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Hasta pronto.